Lo primero es agradecer, bueno, obviamente a Felipe, que sí, fue el editor, siguió este trabajo muy de cerca conmigo. Yo decía que es difícil encontrar editores buenos acá en Uruguay. Esos editores como uno ve en las películas yanquis, que te siguen, que te llaman, que estás a toda hora y que te preguntan, que te contesta enseguida. Bueno, Felipe fue así, un sostén muy importante para la edición de esta novela, para darle esa moñita final que necesita un trabajo, y todo el recorrido además que hizo Felipe con la novela, que es muy fino, muy delicado. Agradecer a Planeta, Claudia Garín, la editora, y que me dio la oportunidad además de publicar en un sello como Tusquets, que es un sello donde están todos los maestros que yo he admirado, los que he leído. Entonces es de verdad como el sueño del pibe. Ahora les confieso que tenía todo Tusquets abajo, tengo una biblioteca muy grande, lo tenía abajo, saqué todo y lo puse arriba, con mi libro así, porque no puedo creer estar ahí en Tusquets con esos autores que me acompañaron toda la vida. Es realmente como un sueño. Así que gracias, Claudia, por la oportunidad de estar publicando acá en este sello, donde, bueno, ya vamos varios uruguayos que estamos escribiendo ahí. Bueno, lo que quería decir sobre todo tiene que ver con este día, porque es uno de esos días en la vida. Hoy Débora me decía, de mañana me desperté con un mensaje de Débora que me decía: qué divino, llegó el día, estoy contenta, estoy como si fuera a un cumpleaños. Y anoche yo le decía eso a Virginia, anoche le decía: vos sabés que estoy con la sensación de que mañana va a ser como un cumpleaños. Estamos saliendo de una pandemia de la que no quiero hablar. Yo lo que hice ahora fue... empecé a llamar gente con la que no nos veíamos, pero desde antes de la pandemia, para juntarnos, para tomar un café, para reencontrarnos. Y entonces, tenerlos a todos juntos acá, después de una pandemia, porque quiero contarles, acá tengo amigos y amigas de cuando teníamos 10 años. Tengo amigas y amigos del liceo, o sea, de mi adolescencia. Amigos de los medios, amigas y amigos de la vida. Entonces, sí que de verdad se siente como cumpleaños, porque además cumplo pasado mañana. No quise ponerlo porque era mucho autobombo ponerlo ya pasado mañana. Cumpleaños y libro era demasiado. Venía con regalos. Por supuesto están acá Virginia, y por eso este es uno de estos días también, porque están mis hijos. Está mi hijo Joaquín, Juliana y Pierina, que está recién llegada de España, donde vive, y por la que fuimos corriendo este evento de la novela, que ya se publicó hace un tiempito, para esperarla, y bueno, acá está. Entonces, a mí me emociona mucho estar acá con ustedes. Para mí es un día especial, especialísimo. Y después, yo diría, ¿qué más puede uno pedir? Pero hay más. Hay más. Estoy con 3 amigos acá, de esos de la vida, ¿no? Con Débora nos conocemos hace muchos años, nos conocimos en una mesa, en una feria, hablando de García Márquez, ¿te acordás? Que se te cayeron los papeles tipo Lelutier, se te cayeron los papeles y yo se los ordené mientras hablaba así. Y fue uno de esos días muy lindos, porque aparte hablábamos de un autor que nos interesa mucho. A Carlos María Domínguez, que lo sigo yo como lector, muy interesado por su trabajo y por sus novelas de investigación. Imagínense, aprendí mucho de Carlos. No se lo he dicho con tanto énfasis, y esa es una de las cosas que a mí me hizo pensar la pandemia, y por eso lo invité también. Quería que estuviera acá, quería que él supiera que lo leo, que me gusta, que me interesa. Lo entrevisté algunas veces, por suerte, y bueno, he aprendido muchísimo de Carlos como escritor. Y después otro amigo de la vida, que es Jorge Bolani.
no precisa tampoco presentación, un actor que sigo desde que me reconozco en el teatro. Desde que me recuerdo ir al teatro, lo seguimos, no solo yo, también mi familia, se lo contaba a él. Y él me decía también, me decía, vos sabés que yo también te sigo en la radio. Y yo no podía creer, me pellizcaba. Entonces le pregunté si no se animaba a leerme un capitulito de esta novela y me dijo que sí, es muy generoso. Así que bueno, era eso lo que yo quería decir, si no reventaba, agradecer, estoy muy feliz porque estoy mirando a amigos y amigas, además de familiares, amigos y amigos de mi vida, están todos acá, todos juntos, entonces realmente es hermosísimo. Y bueno, ahora lo que vine yo por lo menos, no sé ustedes, yo vine a escuchar a Jorge leer un fragmento, un capítulo de mi novela. Así que bueno, lo dejo con... No sé dónde te metes. Te dejo, arrancamos. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bien. Sí, yo era lo que quería comentar nomás. Surprise. Bueno, yo soy, como varios colegas, bastante enemigo de los micrófonos. Con varios colegas de teatro. Buenas tardes, ¿se escucha eso? Bueno, igual vamos a tener un poquito de apoyatura como eco, pero sí, es un tema que hemos hablado mucho en la profesión. Es un intento un poco narcisista de rescatar la voz propia, ¿no? Pero a veces son necesarios. Y ahora últimamente, ya me estoy diciendo para las ramas. No, está bien. La noche para eso. Últimamente con la tecnología ya vemos espectáculos donde los actores llevan incorporados con buen criterio muchas veces micrófonos. Bueno, es un gusto real compartir con ustedes este encuentro muy grato. Y lo primero es lo primero. Necesito agradecer, tal vez por partida doble, a Alberto. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia, la tuve que nombrar, uno ha quedado un poquito fuera del circuito, sumado a inconvenientes personales, de salud y demás. Y 2 años es mucho, ¿no? Para alguien como quien habla que ha estado 53 años en el mundo del arte y concretamente el teatro. Entonces, esta pandemia, la verdad, no tengo ni que explicar a todos los presentes. Y Alberto me da una doble satisfacción. Me convoca para leer un texto de él, lo cual ya sería alcance y sobra. Lo conozco desde hace muchos años, yo quedando con una Panavox portátil en mi casa para todos lados, desde el programa Efecto Mariposa, en el cual no está ahora, pero bueno, lo admiré, lo aprendí a admirar y a disfrutar enormemente. Un programa que creo que sigue en el dial, sí, sigue, y creo que es un programa necesario. Basta de chivos. Eso estaba arreglado. Y el otro agradecimiento, evidentemente, es porque me estimuló mucho, después de 2 años de pandemia, esta oportunidad que me da Alberto. Se la tengo que agradecer desde mil amores. Me estimuló mucho para salir un poco de ese cascarón que nos metió este bicho, y que en lo personal, bueno, desde el año 2019 no he vuelto a un escenario, he seguido leyendo, en fin, todo lo que se puede hacer en pandemia, como lector, como televidente, pero a uno que le gusta jugar en la cancha, esto te lo voy a agradecer siempre, y me tomé el atrevimiento
de pedirle. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Si me dejaba leer ese autoprólogo que tiene esta obra, muy breve, pero muy como el carozo de las cosas. A mí me emocionó mucho en la brevedad y en lo que me transmitió. Transmitió exactamente lo que hay después en esas páginas. Entonces, con tu permiso, Alberto, él me dijo que sí, obviamente. Lo voy a leer, esto sí, del libro. No leas la dedicatoria. La dedicatoria es íntima y muy amorosa. Dice textualmente, nota del autor. Este libro es una novela y como tal se trata de un ejercicio proveniente de las especulaciones literarias y las necesidades dramáticas del autor. Si bien está basado en hechos y figuras históricas, sus protagonistas son personajes ficticios que no tienen relación con personas reales. Aún respetando rigurosamente los datos que se tienen de este viaje, al momento de contarlo he preferido regresar a la bañera de mi infancia, cuando jugaba con pequeños barcos y tripulaciones que se debatían entre la vida y la muerte, entre mentiras y verdades, entre secretos abominables y grandes descubrimientos. He procurado, en el ejercicio de contar, que los personajes se mantuvieran sobre la línea de flotación, pero al mismo tiempo he generado las peores tormentas por debajo, con mis propias manos y el único afán de mantenerlos también aterrados. Porque ¿quiénes, sino ellos, iban a pagar lo que han hecho? Bueno, esto me parece genial. Y a continuación, bueno, vamos al fragmento que me sugirió el propio Alberto y que, bueno, reza así. Islas Falkland, 1833. Antes de zarpar una vez más con destino norte, de regreso hacia el Río de la Plata, el capitán y el naturalista han decidido tomarse un respiro para limar asperezas. Ahora mismo, entre disparo y disparo, Robert Fitzroy le cuenta la historia de este lugar deleznable, dice, de estas islas miserables, barridas por fuertes vendavales y cuya única utilidad han sido las focas. No obstante, agrega, su soberanía ha sido disputada por más de 200, quizás 250 años. ¿Por qué pelearse por un lugar como este?, le pregunta el naturalista. Estrategia, señor Darwin, estrategia, tener amarrados nuestros dominios. A unas pocas yardas de distancia de estos dos hombres empecinados en cazar patos antes de dejar las Falkland, el señor Edward Hellyer, cuya única tarea consiste en juntar las aves muertas que van cayendo del cielo con un disparo en el pecho, en la cabeza, entre las alas o justo entre los ojos, se ve pálido y extenuado. Antes de arribar a esta playa, Fitzroy había percibido la apatía del señor Hellyer a bordo. Por eso le tenía reservada esta ingrata tarea, comúnmente asignada a los perros de caza. Quiero que mi asistente espabile de una vez, y había comentado a uno de sus oficiales. Pero ahora, al ver que va en busca de las aves, pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra,
El capitán se arrepiente. Los patos, pequeñas bolsas de sangre y mierda, se derrumban desde el cielo sin darse cuenta. Son aves de paso que se abaten, enredadas en sus propias alas, sin hacerse preguntas, sin conocer la causa de esta injusticia, sin cuestionar las acciones de los humanos. Nada de eso. Ellas simplemente se desploman, dejando atrás algunas plumas que, flotando en el aire, señalan el último lugar en el que han estado con vida. Y al final, al tocar tierra, hacen un ruido sordo si golpean contra las rocas que les ha tocado morir. Si nos viera el señor Wickham, comenta Darwin, ese hombre respeta demasiado a los animales, dice Fitzroy, y luego recita a su viejo poeta: ¡ah, miserable! Matar al ave que hacía soplar las brisas. Por un instante Charles Darwin duda, pero enseguida dispara y luego grita: ¡pato, señor Helier, pato! Y el asistente sale corriendo sin protestar, directo hacia las rocas, donde se encuentra la pieza hecha pedazos, el saco de intestinos reventados, apenas contenidos por una fina capa de piel desplumada. Y aunque Edward Helier no dice nada, al agacharse para recoger sus restos, vuelve a sentir el malestar que lo acosa desde ayer. Maldita col ácida, murmura. Luego de cargar su arma, el capitán Robert Fitzroy dice: «Tiene usted buena puntería, señor Darwin». Al cumplir 6 años, recuerdo que mi abuelo Erasmus me enseñó el arte de la caza. Luego fue John Edmonston quien me enseñó a disecar las piezas. Buenos maestros. Sí, John era el mejor. Un antiguo esclavo que había llegado a Edimburgo desde muy lejos. El único negro que se conocía en el pueblo. «Caramba», comenta el capitán con ironía, y dispara su arma y grita: «¡Pato, señor Helier! ¡Pato, pato, pato!». Su asistente vuelve a correr, esta vez dando tumbos, hasta llegar a los matorrales, donde la pieza ha quedado enredada entre las espinas de un abeto, un fruto negro desde el que supura un hilo de bilis. Con su arma nuevamente cargada, Darwin exclama: «Excelente tiro. Hoy llevaremos comida fresca a bordo. Eso parece». «¿Hace mucho tiempo que caza?», le pregunta el naturalista. «Desde pequeño, pero ningún negro me ha enseñado nada nunca», sonríe y cambia bruscamente de tema. «Jamás imaginé que alguna vez cazaría en este lugar». ¿Conocía las Falkland? Sí, pero como una de nuestras posesiones menos productivas. Sin embargo, hemos luchado por este baldío hasta hace apenas unos meses. Mientras sobrevivíamos al Cabo de Hornos, acá moría gente por este lugar estéril, señala Fitzroy apesadumbrado. ¿Y cuál ha sido la causa? Nunca hay una causa, señor Darwin, sino muchas. Un mal gobernador enviado desde Buenos Aires, una pequeña tropa de soldados ansiosos por disparar, algunos pocos gauchos sin experiencia y unos indios hambrientos traídos desde Montevideo, dice Fitzroy. Ahí tiene usted la mezcla perfecta
para la detonación. Morir por nada. Yo no diría por nada. Al menos han vuelto a colocar en alto la bandera de la Unión y las Falkland. Las Falkland siguen siendo nuestras, y aquí estamos usted y yo, cazando pasos libremente. En ese preciso instante, Charles Darwin apunta el arma y aprieta el gatillo. Pero esta vez el disparo se pierde en el cielo y el ave sigue su vuelo, sin imaginar que el zumbido que acaba de escuchar ha sido el de su propia muerte, rozándole las plumas. Lo he hecho a propósito, protesta Fitzroy. Mi abuelo también me enseñó a perdonar, sonríe el naturalista. Eso es muy poco inglés, sonríe a su vez el capitán. Cerca de allí, rodeado de patos muertos, Edward Hellyer transpira un sudor helado y se retuerce de dolor. Maldita col, señor cocinero Phillips, maldita col, repite. Mi turno. Ahora el capitán aprieta el gatillo, pero también erra el disparo. Y ya lo ve, humanum errare est. Ya lo ve, errare humanum est, dice Charles Darwin. No lo creo. Fitzroy vuelve a cargar el arma, se saltea el turno del naturalista y dispara. ¡Pato, señor Hellyer! ¡No se distraiga! Grita y la pieza cae como la bala de un cañón y se hunde bajo la superficie rojiza del océano. Excelente nadador, Edward Hellyer se saca el calzado, el sombrero, el pantalón y la chaqueta y amontona todo a un costado. Luego escupe en la arena y echa a correr hacia el agua helada. Atrás, el montoncito de ropa es el único testimonio de su paso por esta tierra yerma. El agua está revuelta, pero Hellyer, consciente de que está siendo observado por el capitán, al hundir la cabeza sobre las olas, siente un gran alivio y el malestar se disipa. Pero por desgracia, casi al mismo tiempo, un calambre le tensa el estómago, le quita la respiración y le impide moverse. Menguado botín nos llevamos si Hellyer no puede rescatar ese pato, susurra Fitzroy. De todas formas, creo que tiene usted más piezas que yo, agrega Darwin, antes de hacerle un pedido al capitán. No sé qué hará pieza que acaba de caer al agua. Es para disecar. Ay, la ciencia. Se burla Fitzroy. ¿Por qué tanto interés en ese pato en particular? Porque al caer al agua estará en mejores condiciones. Es suyo, dice Fitzroy, pero que conste que se contabiliza con los míos. No soy hombre competitivo. ¿Dónde diablos está ese animal?, protesta el capitán, colocándose la mano abierta sobre la frente. ¿Dónde está el señor Hellyer?, pregunta el naturalista al ver que el viento ha empezado a barrer las pertenencias del asistente. ¡Señor Hellyer!, grita Fitzroy con un mal presentimiento atravesado en la garganta y deja caer su arma junto a los patos muertos para correr hacia la orilla
Y entonces lo ve, allí sobre las olas, un bulto que se mece como una foca boca abajo y una mano crispada que se aferra al pato del naturalista. Aunque bien pensado, podría ser el pato muerto y aterrado quien se aferra al señor Helier en un desesperado intento por librarse de ser disecado por el señor Charles Darwin. Lo he dicho, el sueño del pibe. No se imagina lo que es escuchar el texto del que uno escribió. Ay, leído por Bolani. No, es realmente impactante. Quería dedicarles este momento a todos mis alumnos y alumnas, que no los mencioné al comienzo, los dejé para que escucharan esto, porque siempre les digo de leer en voz alta y lo que implica, por un lado, la puntuación, las puntuaciones del escritor, que son la guía de lectura, y por otro lado la decodificación del lector, que es capaz de hacer esto que acabamos de escuchar. Así que esto se lo dedico a mis alumnos y alumnas que están todos acá, o muchos por lo menos. Les había planteado acá a mis amigos, a Carlos y a Débora, que charlemos de una manera informal. En libros cada uno suele presentar su opinión, y yo más bien quería charlar con amigos para seguir en el tono que venimos planteando hasta ahora. Bueno, que arranque el que quiera nomás. ¿Cómo seguimos nosotros después de esto, no? No, la verdad. Esta es una novela sobre el viaje de un naturalista que fue un cimbronazo para ese siglo, y ni que hablar para el siguiente, que modificó el mapa de nuestra existencia, pero por lo menos las primeras 100 páginas es un personaje secundario. Yo sé que es un tema que a vos ya te interesaba, había sido parte de Ángeles entre nosotros, pero acá hay varios elementos que se cruzan con mucho protagonismo, porque está la luminosidad del océano, que se intuía un poco en la narración de Jorge, constantemente entre los personajes, o en él o acechando, la inquietud y la amenaza de la tormenta, pero también está el horror de la colonización, el imperio británico, las muertes, la animalización de la tripulación. O sea, hay muchas novelas posibles ahí. ¿La naturaleza te desafió como escritor? ¿Qué preguntas hacer? Se lo haces a Darwin por ahí vos. Ahí escucho la risa de Juan, que me encanta, siempre me tienta cuando se ríe. La naturaleza es para mí, que es otro tema del que hablamos permanentemente en las clases en la tribu, es el telón de fondo, es el lugar donde ponemos a nuestros personajes a desarrollarse, a hacer cosas, a vivir esa vida paralela que se vive dentro de un libro, ¿no? Y particularmente la naturaleza siempre me interesó, pero acá especialmente. Yo me había quedado con ganas desde Ángeles entre nosotros, donde ahí se toma parte del viaje, solamente cuando pasan por Montevideo, por Maldonado. Me había quedado con ganas de escribir un libro sobre todo el viaje. Y todo el viaje es todo el sur del mundo, del planeta. Entonces era un trabajo enorme que al principio me dio muchísimo miedo, que estaba seguro de no poder hacer, y que bueno, me llevó 12 años de escritura, 20 años de leer y de investigar y de hablar con gente, entre otras cosas, porque ahí hay un naturalista trabajando con la naturaleza. Es su materia prima, es con lo que él trabaja, es lo que él observa
durante todo ese viaje y desarrolla el propio Darwin, tal vez haya yo seguido sus pasos, durante 20 años, desarrolla todo lo que vio ahí sin ningún apuro en la naturaleza. Entonces, sí, para contestar, sí, fue un desafío, sí tuve que situarme, pero el problema es doble, porque tuve que situarme en la naturaleza de aquella época. El desafío de la época, claro. Los lugares de aquel entonces no son los lugares de ahora. El Maldonado en el que aparece Ángeles entre nosotros no es el Maldonado de ahora. Entonces ahí también hubo que ver, investigar en dibujos del dibujante, de varios dibujantes que pasaron por ahí, en diarios de los tripulantes, diarios del propio Darwin, que hablaban mucho de la naturaleza permanentemente. Bueno, pero además también me parece, hay como una fiesta que te haces alrededor de la navegación, y especialmente en ese momento álgido que es la tormenta en Estrecho de Magallanes, donde, bueno, uno siente como lector que te divertiste a lo bobo y que uno se está divirtiendo a lo bobo, porque es muy verosímil todo el momento de la tormenta, de las complicaciones, esa tripulación al borde de la muerte, ¿no? Y casi en suspensión en la muerte hasta que el barco recobra el equilibrio. Es decir, me imagino que estuviste haciendo un estudio de campo, una investigación a propósito de la navegación en el siglo XIX, que dio forma a ese impresionante imperio inglés, ¿no? Que lo trajo a estas tierras y alrededor del mundo. Pero yo a veces cuando te he escuchado en los reportajes televisivos o radiales más breves, vi que bueno, pones un acento especial en el tema de Fuegia Basquet, ¿no? Que es una de las protagonistas de esta historia, aquella nativa que en el primer viaje de Fitzroy al Cono Sur la lleva de nuevo a Inglaterra junto a dos nativos más, ¿no? Jamie Button y el otro es John Minster. Bueno, eran 4, uno muere en Montevideo. Pasan un tiempo en Inglaterra, que creo que es bastante breve, 1 año, y emprenden en 1831 el regreso con la intención de volverlos a dejar en la isla y que sirvieran como puente entre dos civilizaciones, etcétera, etcétera. Pero me doy cuenta de que uno, como lector leyendo la novela, advierte de que hay muchos temas cruzados en la novela y que eso lo favorece enormemente, digamos. No es una novela de un solo tema, es una novela que admite múltiples lecturas, que es lo mejor que le puede pasar a una novela, me parece, ¿no? Es como la ambición del novelista, es que pueda ser leída de muchos lados. Y eso me parece que es lo que está jerarquizando, digamos, ¿no? Entonces, la naturaleza, es Darwin, es la relación con Fitzroy, es una deuda moral que contraen algunos tripulantes de esta embarcación con ese pasado, con ese viaje que dura 5 años. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Supongo que la fuiste también vos descubriendo esas lecturas a medida que la escribías, ¿no? Totalmente. Lo primero es que es lo que dijiste, que es que me divertí mucho porque la escribí desde la bañera, como leía. Porque ante tantos datos, un tema tan investigado, tan publicado, ahí sentí la necesidad de encontrar la flexibilidad, la misma flexibilidad de cuando uno es un niño o una niña y está tirado en la alfombra jugando con autitos, son como muñecas, hablando en voz baja, así, armándose historias, así, atrás del piso, ¿no? Entonces yo sí que me divertí mucho contando desde ahí, desde ese lugar, con los datos que tenía. Y sí que también es cierto que 12 años de escribir una novela es un pedazo de vida, entonces uno no es el mismo cuando empieza que 12 años después.
Entonces, en el trayecto de la propia escritura, fui descubriendo para dónde ir. Fui descubriendo los vientos y entendiendo cómo funcionan los vientos, lo digo de forma metafórica, porque también tuve que aprender de los vientos de verdad. Pero aprender sobre los vientos de la vida y dejarme llevar de verdad, dejarme llevar por lo que... y dejarme sorprenderme primero yo con algunas cosas que iban apareciendo, ¿no? Una de estas cosas, y sigo porque tu intervención amerita, fue Gia Vázquez, que es, para mí, esta novela es un homenaje a una niña que fue secuestrada en Tierra de Fuego, con 8 años o 9 años, que me emocionó y me conmocionó mucho mientras escribía, porque al regreso ya no tenía 8 ni 9, tenía 13, 14. Y volvió a bordo de una nave con 70 hombres marinos. Algunos investigadores, 2 concretamente, dejaron consignado esto y dijeron, vamos a parar acá, pero acá pasó algo. Y ahí me metí yo. Había que atreverse a meterse con un tema así, de abuso, pero sí, ahí pasó algo. Y también, como también muy bien mencionaste tú, hubo defensores. También hubo algunos hombres con ética que asumieron el deber de, algunos de salvarla, de arroparla como un padre, ¿no? Y otros de que dentro del mal que hubo fuera el mal por menor, para que pudiera al menos llegar con vida a Tierra del Fuego, ¿no? Pero es interesante eso de construcción del filo entre la resiliencia y la supervivencia, porque ahí la llevan, la arrancan de su tierra supuestamente para darle a conocer la civilización, el evangelio, los buenos modales, y en realidad esta niña mujer termina encontrándose con la barbarie más atroz de la civilización. Totalmente. Es interesante. Bueno, hay como un juego cruzado, ¿no? Que es interesante, porque al mismo tiempo que estamos asistiendo, digamos, a las preliminares del segundo golpe narcisista contra la humanidad, digamos, a decir de Freud, ¿no? El primero de Copérnico, no somos el centro del mundo, el segundo de Darwin, descendemos de los animales. Claro, y el tercero, no somos ni siquiera dueños de nosotros mismos, estamos a merced del inconsciente en Freud. Pero digo, al mismo tiempo que está este tema de la sexualidad involucrado, digamos, estamos delante precisamente de lo que vincula al inglés también y al hombre con el resto de las especies, ¿no? Con algo tan elemental en la función de las especies que la sexualidad, ¿no? Entonces hay un cruce interesante que se da en esa trama de lecturas posibles, me parece a mí, ¿no? Porque en todo caso, vos solés calificarla como una novela policial, ¿no? Yo creo que es una trama de misterio, casi más que policial, ¿no? Hay 4 muertes a lo largo del viaje que van a encontrar una justificación novelística, pero eso me parece que tiene que ver ya con un orden cultural. Esos crímenes tienen que ver con un orden cultural más que con lo que lo motiva, digamos, que es la trama sexual, elemental, de este comportamiento de manada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, no sé si lo pensaste en esos términos, seguramente no antes de escribirlo, cuando escribías, sino después, releyendo un poco lo que hiciste, ¿no? Sí, lo pensé en esos términos de que primero un barco y un viaje de 5 años en un barco además, es un microclima que representa de alguna forma a la humanidad, es como estuviéramos todos juntos ahí, encerrados, y ahí van a pasar las mismas cosas que ocurren en el planeta Tierra, digamos, ¿no? Pero en un grupo más reducido. Luego, esta conciencia que va apareciendo
en Darwin casi sin darse cuenta, como bien decía Débora, Darwin en las primeras 100 páginas no es nadie, porque de verdad no era nadie. El capitán pidió a alguien para conversar en un viaje, alguien culto. No pidió un naturalista, no pidió un biólogo, no, pidió a alguien que tuviera cierta cultura para poder conversar con él, que se reconocía y sabía que era un hombre muy culto. Y le mandaron al pibe Darwin, que tenía 19 años, pero que empieza a reconocer. En un momento está hablando de un pulpo y dice, este pulpo me recuerda a un fulano de acá del barco, ¿no? Que deja un poco de tinta atrás, cuando escapa, pero deja un poco de tinta para cubrir sus huellas. Entonces reconocer esa animalidad que después termina siendo esta confirmación de que somos una especie más. Siempre estamos acostumbrados a ver en la pirámide la pirámide zoológica, que bueno, estamos ahí arriba porque nos engullimos, nos comemos todo lo que está debajo, ¿no? Yo siempre he tenido ganas de que, no porque se come a los demás, sino por una cuestión de ética, de que arriba tuviera el delfín, por ejemplo, ¿no? Pero estoy viendo ahora que esa pirámide los biólogos la están convirtiendo en un círculo, donde adentro estamos todos. Pero claro, les hacemos la vida imposible al resto, ¿eh? Somos el peor de los animalitos ahí en el círculo ese, me parece. Esa es tu conclusión después de 20 años de investigación. Me parece que sí. Al mismo tiempo, soy optimista. Al mismo tiempo, es difícil, es medio contradictorio. Pero al mismo tiempo que el peso de esta novela, que habla sobre estas cosas tan duras, soy optimista por naturaleza y soy optimista en este punto concreto. Lo veo con mis hijos, que empiezan a retarme por ciertas cosas que tienen que ver con la ecología, con los cigarrillos, con los chistes que hacíamos antes, y si uno para un poco el oído, ahí podemos pensar que tal vez tengamos la suerte de que ellos arreglen alguna de las cosas que dejamos nosotros. Ahora mira, Alberto, yo creo que de verdad que el optimismo o el pesimismo no son conclusiones, son espíritus. Entonces cuando vos decís yo soy optimista, yo siento, sos de espíritu optimista. Si uno se lleva por la razón, es un pesimista. Digo, tenés que concluir que la cosa va mal. Solo que tenés un espíritu optimista, te lo digo porque yo lo he pensado sobre mí, lo comparto. Digo, si yo tengo que utilizar la razón, no, nos vamos al abismo. Está más que demostrado. Pero el espíritu, yo también tengo un espíritu optimista. Es decir, bueno, será hasta el último momento estaremos creyendo de que algo nos, como decir, bueno, va a salvar a último momento. Ustedes están hablando, vos hablaste de que se debe haber divertido lo bobo, sí, seguramente, y que eso inevitablemente lo va percibiendo el lector mientras avanza en la novela. Rescataste varios temas, las posibilidades de la novela, pero también hay construcción poética de la ciencia, o la música de la evolución, como quieras, a partir de un narrador que va adelantando, que va tejiendo expectativas, misterios, perfiles muy diversos, porque acá estás cambiando registros y demás, y vos obviamente que hablaste de lo que todo el mundo que leyó esta novela está pensando en eso, creo yo, una clase de cómo narrar una tormenta con el pavor del barco en suspenso, en el aire, entre las cachetadas de las olas. ¿Siempre tuviste claro desde dónde contar, más allá de estas sorpresas y lo que fuiste descubriendo mientras ibas investigando y leyendo? Soy muy cagón y me mareo mucho en un barco. No puedo con eso. Es un tema con el que no puedo. He pensado antes de dormir. Qué horrible debe ser. Es un tema que me persigue, es una cosa que... Y en alguna forma el avión también, pero esto es de barcos. Y he probado, yo nado todos los días, ya sabes, o trato de nadar todos los días, nado todo lo que puedo, pero no en Brasil ni en el Caribe, que nadás para adentro y no pasa nada, vas viendo el fondo y las tortugas, pero nadar acá en el Río de la Plata, para adentro, me da pavor.
Me da pavor nadar sobre la costa, paralelo a la costa. No ves nada. Entonces he practicado, mientras escribía, a zambullirme y pensar qué terror, pero qué horror debe ser esto. Y aguantar la respiración y quedarme un poco más. ¿Y si toco algo ahora? ¿Y si toco algo acá abajo que no se ve nada, no? Y bueno, esa tormenta tuvo que ver con mi miedo y con la investigación también. Eso Carlos lo sabe muy bien, porque si no puede payar sobre las troneras, la función de la tronera, el agua que tiene que entrar y que tiene que salir para que el barco se dé vuelta, un montón de cosas que tienen que ver con la física incluso. Pero por eso insisto otra vez en lo que me pidió leer Jorge, esa nota de autor. Escribí desde la bañera de mi infancia. Es decir, eso me permitió a mí, desde mis miedos, desde las cosas más personales. Si no, hubiera sido una descripción de una tormenta cualquiera, que además todos ya conocen esta puntualmente. Yo me reía porque tanto las escritoras de ficción como Silvia Guiparaguirre, como todos los investigadores, hablan de esta tormenta y dicen la primera hora, lo mismo. La primera hora detuvo la nave, la segunda la movió y la tercera la volcó. Y en un momento, una cosa, ya terminamos, Felipe, porque estamos ya con el tiempo. Una de las cosas que nos pasa, me imagino que lo tenés muy claro, cuando uno tiene mucha investigación y está haciendo ficción, llega un momento en el que perdés pie entre qué fue lo que inventaste y qué es lo que es verdad. Entonces tuve que volver a mis 90 libros, que por suerte los dejé subrayados, doblados. Tuve que volver a rescatar qué era cierto y qué era lo que yo me había inventado, porque me empezaron a preguntar en las entrevistas, ¿y esto es verdad? Y yo pensaba, bueno, no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo. Bueno, es que desde el punto de vista formal, que me parece que es otra lectura que interesante para hacer en la novela, vos estás trabajando con personajes históricos, con una trama histórica, insertando una tesis novelística, digamos. Pero entonces vos decís, bueno, estos personajes reales son en realidad de ficción, ¿no? El pacto está muy claro con el lector. Pero al mismo tiempo, bueno, como la novela está escrita en presente, el narrador entra y sale de la historia y lo va compartiendo con el lector como si fuera una especie de coro griego, porque cada tanto aparece un comentario del narrador que es coral, digamos, ¿no? Bueno, hasta aquí basta, no se puede, ya dijimos demasiado, lo que fuera, ¿no? Y por otra parte hay como un movimiento circular, porque uno entra en la novela a partir de, bueno, este dato extraño, poco conocido, que es el suicidio de Fitzroy, y el juicio, el debate en Oxford, nombrando personajes que todavía no tienen como mucha consistencia, y a medida que uno va entrando en la novela, eso empiezan a espesarse, sí, digamos, claro, ¿no? Entonces como que uno termina de leer la novela y yo por lo menos tuve que volví a los primeros capítulos para entenderlos cabalmente. Ahora sí, en una segunda lectura se aclaran muchas cosas, de modo que es como circular. Y que arranca en el final viaje, también, ¿no? Ahí. Yo creo que primero que esto, lo circular, necesariamente sí, que arranca en el final, y después que en esta serie de aventuras y de historias mínimas, yo te lo comentaba un poco, también lo que hace esto del narrador, esos quiebres, es bajar el gran relato a la intimidad casi doméstica de estos tipos que están conviviendo con las peores oscuridades, sí, claro, con muy pocas bondades. Y el lector casi que está ahí espiándolos entre los pasillos húmedos y amenazantes de ese barco, inevitablemente. Y yo creo que hay dos cosas, que por un lado esta novela también en muchos momentos como que permite cobijar casi que una humanidad destrozada en ese lenguaje. Y al final casi que lo único que queda es el triunfo del silencio. Hay un poeta alemán que decía, donde hay peligro crece también lo que nos salva. Yo creo que también
eso que hablaban ustedes del optimismo queda resonando esto de alguna manera. Y hay un trabajo sobre la descomposición, sobre lo que se desmorona, y hay una escritura que va siguiendo necesariamente la cadencia de la impunidad. Y vos hablabas de cómo leía el texto, Jorge, y la respiración, casi que el jadeo de la angustia y del miedo, que también habla de una incapacidad colectiva, una gran incapacidad colectiva. Pero hay muchas cosas para decir. ¿Tenemos un minutito más? No. Hay que preguntar. Bueno, yo quiero... Y es una novela también sobre las distintas formas de la nostalgia. Sí, ¿Cómo es eso? Sí. ¿Por qué? Porque él en una entrevista hace muchos años dijo que le aburría la generación del 45 o algo así, porque no pensaba en imágenes. Y en varios fragmentos de acá, yo pensé en Kirsten, la danesa de Esber en la costa, el cuento de Onetti, que para mí es una de las imágenes más potentes de la literatura uruguaya, con ese inmigrante que va al puerto a ver partir los barcos rumbo a Europa, para recordar ese país lejano en el que ella había nacido, en el que había bailado con un hombre por primera vez, en el que había visto morir a alguien que quería, y acá se redobla la apuesta. Perdón que estoy hablando muy rápido, es para que Felipe no diga nada. Pero se redobla la apuesta porque les inquieta y les desvela cómo será el reencuentro con esos vínculos, retomar esa tierra que dejaron y que seguramente no sea la misma la vuelta. Sí. La imagen, ya termino, Felipe. La imagen es un tema que me ha preocupado siempre, lo he dicho muchas veces, crecí al lado de un cine pegado. Sí. Mi viejo, que era relojero, arreglaba los relojes del cine, entonces entrábamos gratis todo el día a ver todo, incluso las prohibidas. Entonces, la imagen, ni que hablar de la televisión. Mi generación somos los hermanos gemelos de la tele. Entonces, nuestros padres escuchaban el mundo, nosotros empezamos a ver el mundo, ¿no?, a través de esa ventana. Y para mí ha sido siempre una preocupación que por lo menos en ciertos momentos, está claro que cuando leemos vemos, pero provocar todavía más la imagen, provocarla, meter el dedo un poco más en la llaga de la imagen y hacer explotar un poco más la imagen en la cara. Y lo otro que no quería dejar de mencionar, que lo mencionaste tú, es el de la cosa de todos los días, porque estos personajes que cambiaron el planeta para siempre, finalmente terminan convirtiéndose en bronce, que es algo que yo detesto, pero lo detesto profundamente porque crecimos en dictadura, hartos de solemnidad, hartos de bronce. Y entonces me acuerdo que en mi primera novelita ahí aparece un bebé llorando que era Artigas, ¿no? Hace 153 años más o menos. A los seres anónimos que hacen la verdadera historia, como decís en el... A los seres anónimos que hacen la verdadera historia. Entonces, estos personajes que parece que vinieron al planeta con una misión, ellos no lo sabían al principio, ¿no? Y Darwin iba al baño todos los días, y acá en Maldonado está el retrete donde iba al baño, está en el Museo de Maldonado. ¿Lo pueden ver? Se puede ir. Muchísimas gracias, lo dije al principio. Primero, gracias a Jorge por obligarnos a despojarnos del micrófono. Estuvo bueno eso. Estuvo bueno lo de hablar sin micrófono. No, gracias a todos. Lo que dije al principio, amigos y amigas de mi vida, están todos acá, y de verdad he sentido esto como un cumple, como me decía Débora hoy de mañana. Así que muchísimas gracias Débora, gracias Carlitos, muchas gracias, y gracias Jorge, gracias a ustedes, muchas gracias.